Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre la ambliopía, ¿sí? Vamos a hablar primero sobre características anatómicas y fisiológicas que se dan a nivel del globo ocular eh, dentro del proceso del desarrollo del ojo y también el desarrollo de la función visual antes de entrar en tema de la ambliopía. En esta sesión también vamos a hablar sobre la clasificación de la ambliopía y las características que tienen cada una de las clasificaciones. Antes de iniciar, tenemos que conocer que el desarrollo de las vías visuales depende de dos factores. En principio, tenemos el plan innato de los marcadores moleculares a través de un circuito neuronal que se da a nivel gestacional. Y luego, a nivel de estimulación visual que ya se da desde el momento del nacimiento, en cualquiera de los dos sistemas o cualquiera de los dos periodos, si existe alguna falla que limite la función normal de estos sistemas, puede ocasionar pues complicaciones más graves, en este caso la ambliopía. También pues vamos a hablar un poco sobre la hemetropización. La hemetropización podemos observar que hay varias definiciones, donde en un resumen vemos que todas coinciden que es un proceso, es una secuencia de pasos que se dan a nivel del sistema ocular. Es un proceso de coordinación y de sinergia de las estructuras y componentes oculares a nivel de su anatomía y de su fisiología que se producen, que básicamente su resultado o su objetivo final es tener un estado visual normal o una función o que las estructuras funcionen de manera normal. Aquí hay otro concepto, el de Merchant y Coles. Es un proceso básicamente de cambios, ¿sí? Un momentito. Vamos a poner el puntero. Sí, son cambios que inician en el nacimiento. Este proceso, básicamente, es, que lo hablamos, cambia la potencia refractiva del segmento anterior y la longitud axial para alcanzar la hemetropía. Y un gráfico donde podemos observar el proceso de hemetropización, es un gráfico hecho por Figueroa en el 2016. Como hablábamos, el cambio, uno de los cambios más importantes es el tamaño de la longitud axial. ¿Sí? Vemos que en el nacimiento es de 0.5 a 17 milímetros, a los 13 años 23, en el adulto 24.5. Es decir, si imaginamos el ojo como una esfera, esta se va elongando, deja de ser tan esférica y cambia su morfología. También otro de los factores importantes son los de los medios refringentes. A nivel de la cámara anterior también hay un crecimiento, sí, pero ese es más bien dentro de la parte bioquímica. Lo que más nos interesa estudiar son los cambios que sufre la córnea. La córnea, si la imaginamos en una vista transversal, es más esférica, es más redondita, por lo cual tiene mayor potencia dióptrica. Vemos que en el nacimiento tiene 51 dioptrías, luego desciende a 42 y luego se queda en condiciones normales de metropización en 44, donde vemos que prácticamente los valores esperados en una persona adulta. La córnea, como hablamos, pues ya deja de ser tan esférica y más bien se aplana, ¿sí? Se alarga, se adelgaza y se aplana. Deja de ser tan redondita. Lo mismo sucede con el cristalino. El cristalino tiene un poder dióptrico de 34 a 34.4 dioptrías y en el adulto, que ya se consigue en el adulto 18 dioptrías, 22 dioptrías, sin acomodación. Recordemos que en los primeros meses de vida la acomodación no está desarrollada y es un proceso que se va adquiriendo conforme pasan los meses, los años. Luego tenemos los conceptos de desarrollo de la función visual. Vemos que después del nacimiento inician cambios anatómicos simultáneos en todos los niveles de las vías visuales, es decir, ya el sistema visual ya recibe luz de un medio externo y imagínense que es como que los fotorreceptores se activan, se encienden. Estos diversos aspectos se desarrollan y maduran en diferentes momentos y se dan tanto en funciones monoculares como binoculares. Inicialmente se dan las funciones monoculares y posteriormente las binoculares, que son mucho más complejas. Básicamente el proceso visual, básicamente la percepción visual proporciona una representación del medio externo y lo que nosotros vemos es
la interpretación y la respuesta del sistema visual ante un estímulo luminoso. Si lo imaginamos más gráficamente, imaginémonos que es un medio de una puerta a la cual la luz precede el medio externo y se manifiesta después como una respuesta que es la percepción visual. Es un sistema de decodificación que se da a nivel del córtex visual. Sin embargo, llega mucha información para interpretar qué es lo que estamos recibiendo el estímulo. Solamente con el simple hecho de observar una manzana, nuestro sistema visual tiene que identificar que es redonda, que es una fruta, que es de color rojo, que se encuentra en los árboles. Bueno, toda esa información que ha recibido es el resultado de muchas experiencias que se desarrollan en otra área del cerebro, en otras áreas del cerebro, y le dan esa información a la parte, en este caso, del córtex visual. Okay, ahí vemos otro gráfico sobre cómo es la disposición de los rayos, ¿no? Atraviesan los medios convergentes, que son la córnea y el cristalino, luego siguen su recorrido y ya se focalizan a nivel de la retina, donde esta, pues a través de los fotorreceptores, envía la información a la vía óptica. También vamos a hablar un poco sobre la visión binocular. Esta se obtiene con el uso simultáneo de ambos ojos y la fusión a nivel del cerebro de sus respectivas imágenes. ¿Okay? Las condiciones necesarias para la visión binocular, como ya hablamos, pues es la integración de la sensación producida por los estímulos luminosos que llegan a cada ojo y se manifiestan como una percepción única. Tener dos ojos no significa tener visión binocular. Un ejemplo claro de ello es un camaleón. Los camaleones no tienen visión binocular, tanto en este caso por la posición anatómica de sus ojos. Les puse esta acotación porque nosotros podemos ver una persona en condiciones normales, viene a nuestra óptica, a nuestro consultorio, hacemos el examen visual, entre comillas, donde solo valoramos la parte de agudeza visual y no valoramos la parte binocular. No sabemos que ese paciente tenga algún problema y solamente estamos valorando una partecita de todo lo que significa hacer un examen visual. ¿Sí? Se lo pongo como acotación para reflexionar un poco. Y ya entrando en materia de las condiciones anatómicas, vemos que se forma una imagen de la misma escena en cada una de las retinas. Luego se forma en la retina y luego a nivel microscópico, pues ya la luz estimula los fotorreceptores que dan lugar a los impulsos neuronales. Estos impulsos neuronales de cada ojo se transmiten de forma separada a través de la vía óptica para llegar al cerebro y posteriormente a nivel de la corteza visual occipital ya se va a realizar la percepción final. Los requisitos, pues tenemos que los campos visuales de cada ojo sean de sola par, es decir, se cubran para que el campo visual se amplíe. El campo visual binocular es más amplio que el monocular y a través de esto se forma una imagen en cada retina. Luego que los movimientos de los ojos tienen que estar coordinados para que los ejes visuales intercepten sobre el mismo punto de fijación y finalmente que los campos de fijación se solapen, se unifiquen. Esto también interviene en las transmisiones neuronales de ambos ojos que conducen las dos impresiones del objeto asociadas a regiones del córtex cerebral. Posteriormente, lo que hablábamos anteriormente, el cerebro ya tiene la capacidad de fusionar ambas impresiones y se da a través de percepciones binoculares simples. Los grados de la visión simultánea, es decir, de que los grados que son necesarios para fusionar e interpretar ambas imágenes. Primero tenemos la percepción macular simultánea. Esta se da cuando los dos objetos que se presentan si los dos objetos que se presentan frente al paciente se sitúan en áreas maculares específicas. Luego aparece la fijación, es decir, que la persona dirige los dos ejes visuales a nivel binocular, ¿sí? La percepción macular simultánea es monocular y posteriormente binocular, es decir, que si desplazamos el objeto, la persona puede fijar y fusionar posteriormente. También la fijación binocular se la conoce como fusión motora. No es necesario o no podemos decir que un paciente tiene un nivel mayor, que en este caso es el nivel sensorial,
con el simple hecho de tener fijación binocular. Cuando hablamos de fijación binocular nos referimos a la parte motora, a que la persona pueda desplazar sus músculos extraoculares y lograr el punto de fijación. Sin embargo, la fusión son cuando ya las dos imágenes se integran a nivel del córtex cerebral y se forma una imagen única. Este grado también se lo conoce como fusión sensorial. Tenemos luego la visión binocular. La visión binocular se da cuando la persona es capaz de tener percepción macular simultánea y es capaz de fusionar a través de las percepciones de cada uno de los ojos. Es un nivel más complejo. Y la visión estereoscópica ya es el grado máximo de la visión simultánea. Es decir, la persona ya tiene una concepción de relieve, de percepción de la profundidad. A nivel de la consulta optométrica, básicamente se valora la percepción macular simultánea, la fusión y la visión estereoscópica. Cada uno tiene distintas pruebas. ¿Cómo podemos hacer la percepción macular simultánea y también la fijación binocular con prismas? La fijación binocular con prismas, la macular simultánea, la hacemos mediante pruebas como Cover Test, como Hirschberg. Las partes de fusión ya con pruebas que incluyen sensorialidad, es decir, que nos indiquen si el paciente está suprimiendo, si el paciente está presentando una diplopia, como por ejemplo el test de las luces de Ward, el test de Bagolini, que estudiaremos más adelante. Y a través de la visión estereoscópica, pues que ya son test más complejos, si lo hablamos desde la parte funcional, que pueden incluir gafas polarizadas, filtros rojo-verde y pues otras modificaciones que no necesitan otros elementos. Aquí hay un gráfico que representa la visión macular simultánea. Es decir, cada ojo, acá tenemos el punto de fijación, ¿ok? Se le presenta al paciente objetos distintos y cada mácula recibe un estímulo y así es como se proyecta. Aquí no podemos decir que la imagen como tal esté fusionada, ¿sí? Pero es como una idea clave sobre cómo las imágenes se solapan o se sobreponen entre sí. Aquí hablamos antes sobre las características de la fusión. Vemos que la fusión sensorial y la fusión motora, la fusión sensorial pues es la fusión binocular, es un proceso donde se combinan o sintetizan los estímulos vistos por cada uno de los ojos. Esta se origina mediante excitación de elementos retinianos que sean correspondientes o ligeramente dispares. Es decir, que a nivel de la retina de ambos ojos, un ojo derecho, un ojo izquierdo, que a nivel de la retina sean iguales ambos puntos de fijación. O sea, si aquí hay un árbol, ¿sí? Y aquí hay un pajarito, que el punto de fijación sea, por ejemplo, el tallo del árbol, que ambos puntos sean correspondientes y posteriormente estos se fusionen, que se da a través de la fusión motora, que es un nivel más complejo donde esta imagen que está aquí se puede mantener fusionada mediante la alineación, bueno, que más bien que los ojos se mantengan en condiciones alineadas. Esto las posiciones anatómicas de la fusión sensorial se da en la retina central y la fusión motora en la retina extrafoveal o periférica. ¿Okay? Aquí vemos un gráfico sobre la vía óptica. Vemos aquí, por ejemplo, el punto de fijación que es percibido por ambas retinas. Estas siguen su recorrido, llegan hasta el quiasma óptico. Una vez que llegan al quiasma óptico, se entrecruzan. Bueno, las retinas temporales, ¿sí? Son las que se decusan a nivel del quiasma óptico, luego siguen su recorrido, se entrecruzan y llegan, atraviesan el tracto óptico, luego llegan al cuerpo geniculado lateral, unas se establecen allí para las vías parvocelulares, que son procesos más sencillos, y las otras continúan su recorrido para decodificar la imagen, atravesando la radiación óptica de Gratiolet, las asas genicutemporales de Meyer, la corteza visual primaria, que llegan hasta la corteza visual primaria. ¿Okay? Estos eventos, todos estos procesos de metropización y de desarrollo de las vías visuales ocurren durante el desarrollo del sistema visual y están
Bueno, dependen de controles genéticos y moleculares. Las células que las células que intervienen en estos procesos tienen funciones y zonas específicas para cada una de las funciones. Estos procesos inician durante antes del nacimiento. Sin embargo, al momento de nacer, cuando la luz llega a la retina, ya empiezan, como les digo, como si encendiéramos un, un interruptor. ¿Sí? A través llega la luz, es como que se activan toda la formación de las capas del cuerpo geniculado lateral, se alteran las columnas de dominancias corticales, las conexiones aferentes y eferentes a nivel de todas las cortezas, a nivel de la corteza cerebral, perdón. Ok, ahora entramos al tema de ambliopía. Ambliopía, muchas personas con términos, ¿cómo sería el tema? Los términos no científicos, o como lo conoce la gente, el pueblo, es como ojo vago. Es decir, que un ojo está trabajando menos que el otro. Hay varias definiciones sobre la ambliopía. Tenemos inicialmente la definición de la Organización Americana de Optometría, que la define como la disminución unilateral con menor frecuencia bilateral de la agudeza visual que, pese a llevar la mejor corrección óptica, sea este lente de contacto o sea corrección óptica como tal, oftálmica, en ausencia de un defecto anatómico en el ojo o una alteración en la vía visual. Es decir, que si es un ojo con alguna patología o un daño ya a nivel del tracto óptico, del quiasma, ya no se considera ambliopía. ¿Sí? Para que se considere ambliopía debe cumplir esas condiciones, de que no haya una patología. Les pongo el ejemplo, tenemos una catarata. Llega el niño nos llega a 20, 80 o 7 logmar, y nosotros decimos, bueno, este niño es ambliope, pero en realidad no es ambliope porque hay un bloqueo que no permite que, en este caso, la agudeza visual sea buena. Sin embargo, el niño es operado, llega con el lente intraocular, y el niño nos puede llegar a un 20-50, 20-40. En este caso, ya el niño ya se considera ambliope, porque ya no hay ninguna situación que pues ocasione esa disminución de la agudeza visual. Por eso otros autores la consideran como disminución de la agudeza visual sin alguna causa aparente. ¿Okay? Aquí vemos las definiciones de Taylor en 2005 y Beer en 2002, que mencionan que es una alteración estructural al nivel de las columnas, de la dominancia de la capa cuarta de la corteza occipital. Es decir, que el ojo afectado no envía información de calidad a sus columnas de dominancia. Estos temas los profundizaremos más adelante sobre cómo son las características neuronales y clínicas de la ambliopía. Luego, en el 2002, Mosley y Fielder mencionan que es un déficit de visión, principalmente de agudeza visual, no corregible inmediatamente con anteojos en ausencia de patología ocular. ¿Sí? Cuando hablamos inmediatamente, se refiere a que mediante un proceso de rehabilitación y de tratamiento que tiene la ambliopía, pues se puede mejorar no solo la agudeza visual, sino otras condiciones visuales. Esta es ocasionada por la interrupción del desarrollo visual normal durante un periodo sensitivo en la infancia, en periodos críticos. ¿Por qué durante la infancia? Porque durante la infancia se da el proceso de hemetropización. Entonces, si hubo descoordinación en una de las estructuras, como vimos que puede ser la córnea, el cristalino o la longitud axial, no hubo una señal en los marcadores de esas células, el ojo no siguió su proceso esperado y ocasionó una ambliopía. ¿Okay? Durante esos periodos sensibles. Luego, en el 2011, Evans comenta que es una pérdida visual ocasionada por un obstáculo en el desarrollo normal de la visión. Él ya lo propone más como el ojo como sistema óptico, lo que hablábamos anteriormente de los medios que sufren cambios durante el proceso de hemetropización. Chamorro y García en el 2020, ellos mencionan, y esta es una definición con la que vamos a trabajar,
que es una diferencia interocular de al menos 0.2 logmar, es decir, 0.2 equivale a 20-30 en Snell, que sea igual o menor, que no mejora con la corrección óptica inmediatamente. Suele aparecer desde el nacimiento hasta los primeros 7-8 años de vida, que es donde más se manifiesta, porque el niño por lo general no se da cuenta de que ve mal, ¿sí? Ya es cuando ya requiere de mayores demandas visuales y empieza el proceso de lectoescritura, es cuando los padres o el niño se dan cuenta de que ya es necesario hacer un chequeo. No solamente la agudeza visual se ve interferida en la ambliopía, se encuentran problemas dentro de la velocidad de lectura, pérdida de sensibilidad al contraste, alteraciones motoras, coordinaciones ojo-mano, también se ve un déficit, fijación monocular inestable, respuestas acomodativas alteradas y estereopsis reducidas. Esas son pocas de las alteraciones y de las consecuencias que podemos encontrar en los pacientes ambliopes. Anteriormente se pensaba que la ambliopía solo se podía tratar en niños, pero ya ha habido evidencias donde se han visto casos de recuperaciones en pacientes adultos. Recordemos pues el proceso de neuroplasticidad, de que es posible mejorar un poco. Obviamente en el niño el pronóstico es mejor y esperamos mejorar más las condiciones visuales, pero se pueden tratar en el adulto pues dependiendo de cuál sea su etiología y su profundidad. Hay varias clasificaciones. Esta se me coló aquí. Bueno, esta es una, los que le quería hacer referencia en antes, sobre las ambliopías, como se consideran de que en ausencia de patología ya no se considera ambliopía. Sin embargo, cuando hay causas estructurales o patológicas que alteran el sistema visual normal, como coloboma, es decir, que hubo un coloboma de iris, un coloboma de pupila, un coloboma de párpado que impidió el desarrollo visual normal, pues esto es causado o se lo conoce con este nombre. Como las miopías degenerativas, los queratoconos, es decir, ese niño nunca tuvo una percepción visual que en relación a su edad, cuando hay cicatrizaciones maculares por traumatismo, hipoplasia, retinoblastomas o atrofias del nervio óptico, pues pueden ocasionar este tipo de ambliopías, son como ambliopías secundarias a patologías. Estas suelen ser estables y reversibles, no tienen buen pronóstico. Sin embargo, pues dependiendo de su severidad y de su magnitud, se han visto casos donde pueden mejorar. Okay, vamos entonces a clasificarla según su etiología, o sea, según su causa. La gran clasificación de las ambliopías básicamente son estrábicas, refractivas y por deprivación. Dentro de las estrábicas, todo lo que hemos estudiado ahora son las interacciones binoculares anómalas, las refractivas, una distorsión monocular de los patrones, y las de deprivación a nivel que hubo un obstáculo a nivel del eje visual. ¿Okay? Entonces tenemos la ambliopía estrábica. La ambliopía estrábica es ocasionada por la interacción binocular anómala que conlleva la inhibición activa de la visión foveal del ojo afectado para eliminar la interferencia sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una interferencia que ocasiona que se forme un nuevo punto de percepción por el ojo desviado, ¿sí? Como el ojo está desviado, se crea un nuevo punto a nivel de la retina, se forma una correspondencia sensorial anómala, y pues esto da como consecuencia supresiones y diplopias según sea el caso. Es frecuente encontrarlos en niños a partir del segundo año de edad. Se manifiesta en más frecuencia en estrabismos unilaterales y también como fijaciones alternantes o manifiesta con la edad. Dependiendo de su severidad, es decir, el ángulo de desviación es mediano y persiste durante etapas tempranas del desarrollo. Esto es lo que hablábamos de que se puede establecer un nuevo punto de fijación cerca de la mácula. Se forma un nuevo punto de conexión, un nuevo punto de fijación que el paciente crea, el niño crea, y se relaciona con la visión central. ¿Cuál es el problema? La correspondencia retinal anómala surge porque en esta nueva área, lejos del punto de fijación macular y foveal,
hay menos densidad, hay menos porción de células ganglionares. Entonces, al existir menos células ganglionares, no se lleva una buena imagen de calidad y por ende se genera una mala agudeza visual. Si el ángulo, bueno, ese se me fue extra, y tenemos, si el ángulo es mayor y hay fijación alternante, pueden tener orientaciones diferentes, es decir, se inicia un proceso parecido a la rivalidad y alterna una imagen de la otra. Ya es una desviación tan marcada que no se crea un nuevo punto, sino que entra un proceso de rivalidad. En otros casos, eso iremos más adelante, aquí está, se alterna mayormente un ojo sobre el otro, sobre todo cuando no está tan disminuida la agudeza visual. Y aquí la fijación tiene mayor protagonismo o tiene mayor frecuencia el ojo no desviado. ¿Sí? Entonces, la corteza visual únicamente se basa o hace uso de la información que recibe del ojo no desviado y suprime las imágenes provenientes del ojo desviado. Es básicamente como que dice, ok, tu ojo no desviado me estás enviando buena calidad y solo voy a tener tu información. Tu ojo desviado no me estás dando buena calidad de imagen y simplemente te suprimo, te bloqueo. Esta competencia de neuronas portadoras de información visual desencadenan la omisión cortical del ojo desviado. Como consecuencia, la respuesta cortical hacia el ojo ambliope disminuye y se desarrolla su desarrollo normal en este. Dentro de las columnas a nivel del cuerpo geniculado, pues también tienen gran repercusión porque ese ojo no está trabajando. ¿Sí? Una característica muy clara en estos pacientes es el efecto de amontonamiento. Por eso cuando veamos los temas de historia clínica y de valoración del paciente ambliope, vamos a ver qué tipos de optotipos son los que se recomiendan utilizar en pacientes con estas características. El estrabismo es considerado el factor ambliogénico más común y a su vez es más frecuente encontrar niños con endodesviaciones, o sea que la desviación es hacia el ojo nasal. En este caso, este sería el ojo ambliope. Asimismo, en este pacientito de acá, ya que en las exodesviaciones, o sea, cuando el ojito está hacia la parte temporal, fuera de la línea media, este está supuestamente central, ¿no? En este caso es más fácil alternar, ¿sí? Recordemos también que en estos casos se relacionan a altas hipermetropías. Las hipermetropías elevadas son un factor ambliogénico y de endodesviaciones. Aquí hay un gráfico, mucho mejor que el que yo hice, que menciona que las imágenes del ojo fijador y el ojo desviado son distintas. ¿Sí? Tenemos aquí el ojo fijador y tenemos el ojo desviado. El ojo desviado, por su parte, no está presentando, le pedimos al paciente que mire la estrellita, y lo que hace el paciente es que no mira la estrellita, sino que mira esta luna. Al existir este proceso, pues entra en confusión y el sistema entra en diplopía, y como hay confusión y diplopía, lo que hace es que suprime esa nueva área foveal, ¿sí? Como mencionábamos anteriormente, cuando son estrabismos con un ángulo mediano, los pacientes crean ese nuevo punto y de cierta forma lo compensan así. Lo complicado es cuando ya no hay ese punto y existe la alternancia. Obviamente hay calidad de información menor, pero en este caso, como ya no quiere saber nada del cerebro porque ese ojo lo confunde, lo que hace es que inhibe a nivel de la vía retinocortical y no percibe la información de ese ojo como tal. Sin embargo, en el mejor ojo, en el ojo no estrábico, no ambliope, no es un ojo que está 100% al 100%. Podemos encontrar disminuciones de agudeza visual y de sensibilidad al contraste, pequeñas cantidades de excentricidad de fijación, fijación inestable, déficit de seguimiento, problemas en visión escotópica, problemas de adaptación a la oscuridad, mayor hipermetropía y cristalinos de mayor grosor, ¿sí? Porque es un ojo obviamente que está trabajando más y
trata de compensar las deficiencias de su ojo hermano y también tiene ciertas deficiencias, ¿ok? Vemos que la supresión constante de la actividad cortical en un paciente inmaduro afecta no solamente su agudeza visual, sino la función de sus células binoculares. Las supresiones asociadas a estrabismos es más profundas o tienen mayor complicación en los casos de anisometropías, porque básicamente el ojo el sistema de percepción simultánea suprime toda la información que está recibiendo de ese ojo. En casos de las anisometropías, pues tiende a compensar un poquito y a evitar suprimir tanto. Y la agudeza visual es más marcada en la ambliopía estrábica y coexisten, ¿no? Al decir coexistir, nos referimos a que los estrabismos muy marcados pueden ocasionar ambliopías y tener un ojo incluso con anisometropías o con errores refractivos muy elevados pueden conducir a una ambliopía que ocasione estrabismos. ¿Okay? Luego tenemos las ambliopías refractivas. Las ambliopías refractivas las vamos a dividir por anisometropías. Las anisometropías son diferencias mayores a una dioptría entre los dos ojos. Aquí también podemos considerar las antimetropías. Las antimetropías son las diferencias de defecto refractivo de un ojo y del otro. Es decir, un ojo puede ser miope, tenemos, por ejemplo, -4, y el otro ojo puede ser +2, perdón. ¿Sí? En estos casos, los pacientes reciben imágenes retinales totalmente distintas por el tamaño y la percepción de las imágenes que reciben. La incidencia de la ambliopía como resultado de anisometropía oscila entre 0 y 28% y su frecuencia duplica la de la ambliopía estrábica. Es decir, en los pacientes que mantienen anisometropías es posible encontrar porcentajes de 0 a 28% de pacientes y pues la frecuencia es mayor que la de la ambliopía estrábica. Es decir, es más probable encontrar pacientes con ambliopías por anisometropías que pacientes con ambliopías por estrabismo. Por ello, la importancia de que cuando los niños llegan al consultorio, valorar la parte motora, evaluar ojo por ojo para no descartar este tipo de complicaciones. Este tipo de ambliopías es más comunes en pacientes prematuros. Los prematuros tienden a ser miopes, pues durante el proceso de metropización que ellos llevan es diferente, es más lento que un niño nacido a término, un bebé nacido a término. También es más frecuente en pacientes con endotropias constantes unilaterales que se desarrollan estos defectos reflectivos elevados y como consecuencia las ambliopías. La inhibición busca eliminar la interferencia sensorial causada por la superposición de imágenes foveales desiguales en claridad, tamaño y contraste. ¿Qué quiere decir esto? Hay una interferencia, hay una rivalidad porque cada ojo percibe una imagen foveal distinta. Una es más clara, puede ser que una sea más pequeña y otra tenga pues mayor contraste. Entre las características de estos pacientes tenemos la disminución de la agudeza visual central, se reduce también la sensibilidad al contraste por el tema del defecto refractivo, no hay esa nitidez, esa calidad óptica, se reduce también la binocularidad y la magnitud determina la profundidad y la incidencia de ambliopía. Por eso consideramos diferencias mayores a 1 a 2 dioptrías y también según el tipo de defecto refractivo se considera factor ambliopizante. A esto me refería. Tenemos las anisometropías hipermetrópicas y las miópicas. Las hipermetrópicas son más ambliogénicas que las miópicas. Se consideran ambliogénicas, según la autora en este caso, aquí están, mayores a 1.50 dioptrías, y en este caso siempre se debe realizar cicloplegia para descartar el componente acomodativo. Recordemos que el hipermétrope siempre acomoda más que el miope. Es un paciente que siempre está haciendo o pretendiendo hacer uso de su acomodación para poder compensar su defecto refractivo.
tenemos que su incidencia es 100% en anisometropías mayores o iguales a 3.50 dioptrías. En estos valores ya vamos a encontrar siempre ambliopías, cuando hay diferencia de un ojo del otro, ¿no? Es decir, que un ojo es el ojo ambliope, está desviado. Es decir, en este ojo podemos encontrar un +7. A ver, entonces este es el ojo desviado y este es el ojo no desviado. ¿Okay? Desviado, no desviado. Ortofórico. Y en este ojo podemos encontrar un +3 o un +250. En este caso, obviamente va a existir una ambliopía si no ha sido detectado a tiempo por la magnitud que tiene la hipermetropía en este caso. El paciente siempre va a usar su ojo menos hipermétrope, es decir, este es el ojo menos hipermétrope, porque el ojo más hipermétrope nunca recibe una imagen definida por todo, bueno, en este caso no es todo el poder, toda la potencia que le hace falta. La acomodación del mejor ojo, sin embargo, es insuficiente para crear una imagen clara en la fobia del ojo más hipermétrope, tratar de compensar. El factor de riesgo es sumamente normal también encontrar casos de endotropias acomodativas relacionadas a este tipo de pacientes con estas diferencias de defecto refractivo. Sin embargo, en el miope, las incidencias son en diferencias de 6.50 dioptrías. Otros autores las catalogan como 4, otros como incluso creo que 3, dependiendo de los estudios que hayan hecho también y en qué sitio del mundo fueron realizados, por las condiciones genéticas también. Pero vemos que las ambliopías miópicas tienen mejor pronóstico y se tratan de mejor forma que las hipermetrópicas, y la miopía tiende a aparecer después del periodo crítico, lo cual permite un adecuado desarrollo visual. Durante el proceso de metropización, como lo mencionamos anteriormente, el ojo es hipermétrope y lo que hace es ir perdiendo su hipermetropía hasta llegar a las condiciones normales. Por eso es muy poco frecuente encontrar estos casos de miopía, sobre todo en niños. Tenemos luego la ambliopía astigmática, que esta se origina por básicamente las ambliopías meriodinales, que es cuando el eje en el cual se encuentra el astigmatismo provoca una imagen muy borrosa, ¿sí? Una imagen de distorsión de los patrones, sobre todo en astigmatismos hipermetrópicos mayores o iguales a 3 dioptrías. Los astigmatismos miópicos no tienden a ser tan ambliopizantes, pero los miópicos sí requieren incluso la corrección en preescolares cuando son mayores a 2,50 y de 3 a 4 dioptrías en preescolares porque se consideran ambliogénicos, sea monocular o sea binocular, pero sí en este caso vienen acompañados con hipermetropía. Como acotación, comparando, vemos que la ambliopía estrábica tiende a mostrar distorsiones espaciales más marcadas que nos observan en la ambliopía anisometrópica, es decir, como el efecto de amontonamiento. Son pacientes que tienden a realizar las actividades de motricidad con mayor torpeza, con menor habilidad, y presentan confusión en la representación del espacio visual, lo que produce distorsiones espaciales parecidas a las metamorfopsias. Las metamorfopsias son la diferencia, no, es como el cambio de una imagen que percibe el ojo, es decir, el ojo ambliope puede ver, si tomamos una manzana, puede ver la manzana más pequeña en relación al otro ojo, por los mismos distorsiones y los patrones espaciales que tienen las columnas a nivel cerebral. Sí, bueno, sin embargo, las anisometrópicas, sobre todo las hipermetrópicas, tienden a generar mayor síntomas de molestias. Las ambliopías por isometropías son secundarias a errores refractivos semejantes. Es similar, sin embargo, es cuando encontramos errores reflectivos, diferencias de errores reflectivos no tan marcados en ambos ojos, no hay inhibición, no hay inhibición por competencia, por ello la supresión es leve o inexistente, encontramos imágenes parecidas, por lo general se manifiesta en forma binocular,
sobre todo cuando son defectos refractivos muy elevados, por ejemplo, mayor o igual a 5 dioptrías, mayor o igual a menos 8 dioptrías y mayor o igual a 2.5 dioptrías de astigmatismo, cuando no pues, se detectan a tiempo. ¿Sí? Tenemos los factores o las magnitudes según los tipos de errores refractivos más considerados y ambliogénicos. Vemos que la hipermetropía, pues a partir de mayor o una dioptría y 1.50 según el otro autor, ya se considera ambliopizante. La miópica de mayor a 3 y en el otro autor mayor a 5, en el otro autor mencionaba mayor a 7, y en astigmática mayor a 1.50 dioptrías. Es importante también repasar estos valores, sobre todo porque recordemos que no todos los pacientes son iguales y podemos encontrar ciertas diferencias entre ellos. Puede ser que ese paciente tenga diferencias de dioptrías negativas, de miopía, de 4 dioptrías y no genera una ambliopía. Todo depende del paciente. ¿Okay? Otro tipo de clasificación son las ambliopías por deprivación de estímulo. Es decir, hay un obstáculo físico dentro del eje visual que no permite que la luz lleve la imagen con calidad y claridad. Pueden ser en casos de leucomas, opacificaciones corneales y por oclusiones no controladas. Es decir, al niño se le mandó un parche y el ojo estuvo tanto tiempo bajo deprivación de luz y se generó una ambliopía. Es decir, en vez de mejorar las condiciones de ese niño, hicimos que el otro ojo, el ojo no ambliope, pues pierda sus condiciones. Generalmente, como hablamos, pues opacidades de los medios oculares, también como otras patologías a nivel de párpado, como blefaroespasmo o tosis completas, hipoestimulación durante el parpadeo, por ejemplo. Causas como cataratas congénitas, afaquias no corregidas, es decir, el niño tuvo catarata congénita, fue llevado y sometido a cirugía y no se compensó las dioptrías con un lente intraocular o con un lente de contacto, que es lo que más se realiza. Por lo general, los niños, cuando tienen catarata congénita, no los dejan con el lente intraocular porque pues el mismo proceso de metropización, ese ojo se sigue elongando y en muchos casos no es posible. Lo que se hace allí y el tratamiento más aceptado es adaptar un lente de contacto o un lente de armazón, pero consideremos que hay que compensar 18 dioptrías, que es lo por el cristalino. Bueno, el tema de los áfacos profundizaremos más adelante. Estas deprivaciones alteran las vías magno y parvocelular, que son vías pues de habilidades y bueno, prácticamente habilidades visuales que van adquiriendo y se van perfeccionando, como por ejemplo la acomodación, la percepción de color, que a medida de que el ojo se desarrolla, adquiere y optimiza estas habilidades visuales. La ambliopía estérica, que me pareció importante agregarla, es producida por causas psicológicas como la ansiedad o la depresión emocional. Este es un tema, chicos, muy interesante si ustedes quieren buscar en internet sobre este tipo de ambliopías. ¿Sí? No hay muchos reportes, pero es interesante también estudiar eso. La clasificación según su severidad, tenemos las ambliopías leves, moderadas, severo profunda y según lo que han catalogado varios autores. ¿Sí? Tenemos la Academia Americana de Oftalmología, Mosley Fielder, Doshi Rodríguez y Griffin. Aquí hay otra clasificación que es del libro, su libro base, que es ambliopía desde la optometría pediátrica. Vemos que ambliopía leve 20-25-20-40, moderada de 20-50 a 20-100 y grave peor a 20-100. ¿Okay? Recordemos que la ambliopía no es solamente la agudeza visual disminuida, también se alteran muchas otras funciones visuales. Esta es la bibliografía que he usado para esta presentación. Bueno, las indicaciones se las dejaré en PDF y esto es todo por esta clase.